Bienvenidos son todos a este nuevo curso que he titulado Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Este curso tiene varios elementos que son importantes. El primero de ellos es que cada lección tendrá una prueba de comprensión de 10 preguntas. Ustedes hoy están tomando la clase en vivo, pero tan pronto esa clase esté ya en la plataforma, que puede ser tan temprano como esta noche o lo más tardar mañana antes del mediodía, ustedes pueden entrar a la clase, todavía tienen el contenido fresco en sus mentes y pueden allí hacer la prueba de comprensión. Al final de este curso, que va a estar, probablemente nos va a llevar no menos del verano, estoy casi seguro de eso, al final usted va a tener un certificado de finalización como muestra y prueba de su diligencia y su dedicación al estudio de este tema tan importante. También todos deben de haber recibido las preguntas para reflexión. Si no las tienen, va a estar también en la clase. Cada clase va a tener allí el material de apoyo que usted necesita. Esto no es para que lo entregue en un tiempo definido. Usted tómese el tiempo que necesita. Lo que es importante es hacer el ejercicio, es participar de esta experiencia de poder poner en papel lo que usted comprende hasta ahora, tiene como conocimiento, la forma en que usted entiende la respuesta de estas preguntas, las coloca allí y si desea, la puede subir a la plataforma en su momento. En cada clase habrá un botón donde usted puede subir este material y yo voy a verlo luego y otro material que en el proceso les voy a dar también para seguir embelleciendo la experiencia de aprendizaje. Así que la idea es que durante el curso ustedes puedan evaluar cómo su entendimiento ha ido cambiando, se ha quedado igual o se ha reafirmado aquello que ya sabían. La lección de hoy es la primera, por lo tanto es una lección introductoria y lo que vamos a hacer es que vamos a ver un panorama de los temas y enfoque que vamos a estar considerando en este curso. Una de las ventajas que tiene esta generación moderna, tanto de maestros como de estudiantes, es el acceso a la información que tenemos. Y eso nos brinda la oportunidad de verificar personalmente lo que se enseña sin tener que aceptar cada doctrina tradicional que nos ha sido transmitida por la generación anterior. Cada generación imparte la luz que ha recibido. Eso no es que no sabían, es que hasta ahí era que la luz llegaba. Hasta ahí fue que fueron expuestos. Hoy nosotros tenemos unos recursos, tenemos unos medios que no estuvo disponible para generaciones pasadas. A la misma vez, también tenemos que tener la disposición de rechazar cualquier enseñanza sin importar quién fue el que la compartió o quién es el que la está compartiendo. Toda enseñanza que viole o contradiga la metanarrativa que se presenta en las escrituras o que se oponga a los principios correctos de interpretación conforme al nuevo pacto debe de ser rechazada. La palabra clave aquí es la palabra metanarrativa y es importante cuando nosotros vamos a estudiar cualquier tema de la Biblia. ¿Qué es una metanarrativa? Una metanarrativa, en términos simples, es una gran historia o un relato que intenta explicar y dar sentido a múltiples eventos o experiencias humanas bajo un mismo marco de referencia. Es como decir un gran relato, una gran historia. Una historia que abarca y conecta historias que son
más pequeñas, que son individuales y que nos proporcionan una perspectiva o interpretación general de la realidad. Por eso, el maestro responsable y el estudiante responsable no debe aceptar cualquier doctrina o enseñanza sin una apropiada y correcta exégesis, una crítica evaluación y un honesto cuestionamiento. A toda enseñanza que usted sea expuesto, en cualquier lugar donde usted esté, no significa, independientemente de quién la está enseñando, que usted la tiene que recibir tal y cual es. No, todo debe de ser correctamente atravesado a través de una exégesis propia, una evaluación crítica y un honesto cuestionamiento de la información. El estudio del libro de Apocalipsis usualmente provoca en las personas por lo menos 3 tipos de reacciones. Están los que lo evitan porque lo encuentran confuso. Estos dicen, bueno, tanto número, símbolos, trompetas, copas, dragones, muertos, vivos, fuego, abismos, dragones, cadenas. Eso es muy confuso, dicen algunos. Por lo tanto, es mejor evitarlo. Luego tenemos el otro grupo, que son los que viven en una obsesión con la temática que hay en el libro de Apocalipsis. Este es el grupo que usualmente saca los mapas, se va a las noticias del momento, mira los esquemas y en algunos casos extremos, ellos han llegado a decir lo que Dios les reveló acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y de ahí ustedes saben que se han puesto fechas, que ninguna se han cumplido. Una tras otra vez la iglesia queda ridiculizada por el mundo, por personas, individuos que piensan que están descubriendo algo nuevo que no se ha revelado antes. Este grupo usualmente tiene una fascinación enfermiza con el mal y les encanta especular sobre quién es la bestia, de dónde viene el anticristo, si el presidente actual de los Estados Unidos lo puso Dios o el diablo, qué significa el número 666, eso de los microchips, qué contenían las vacunas, de qué era el COVID, Israel es el reloj de Dios. Si de especulaciones se trata, tenemos, mis queridos estudiantes, suficiente para entretenernos por los próximos 100 años. Ese es el grupo que vive obsesionado. Luego tenemos el grupo que está apático. Esos los que muestran es más una apatía que otra cosa, porque este grupo no está interesado en fantasía, no está interesado en especulaciones. Más bien, estas son la gente que dicen, yo soy una persona realista. A mí lo que me tienen que hablar es de cómo yo voy a resolver mis problemas hoy, porque yo no tengo tiempo para estar navegando por allá en la imaginación de cosas y de monstruos y de imágenes y de dragones que yo no sé lo que significan. Así que tenemos esos 3 grupos y el objetivo principal que nosotros vamos a tener en este curso es demostrar que el libro de Apocalipsis se puede entender, por lo tanto no hay que evitarlo. Que el libro es práctico en la actualidad para que no tengamos que involucrarnos en especulaciones fantasiosas. Que el libro también es realista, que es relevante para que no seamos apáticos a su contenido y que el propósito de este libro nunca fue, nunca es y tampoco será infundir temor a las personas, sino esperanza y afirmación y demostrar lo que la vida y obra victoriosa de Jesucristo ha logrado a favor de la humanidad. Como yo no tengo ningún interés de defender ninguna postura de interpretación teológica y las vamos a estudiar, sino que mi interés es comprender lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos sobre la vida y obra victoriosa de Jesucristo, entonces no tenemos prisa. Si llegamos a agosto y todavía vamos por la mitad del libro, así será. Y si nos toma el 2024 completo, así será también.
Eso no sucedió con la carta a los Hebreos. Nos tomamos 2 años, 65 horas de estudio, pero si usted pasa por ese curso, usted jamás volverá a ver la carta a los Hebreos de la misma manera. Así también será este curso. Como no estamos embotellando información para un examen, sino que estamos aprendiendo para ser transformados, entonces es mejor procesar la información, hacer los altos y las pausas necesarias para que podamos aprovechar al máximo este estudio transformador. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario y nos vamos a sumergir en este maravilloso libro con profundas expectativas de lo que el Señor hará en nosotros. Nuestra fascinación en este libro no será ni el mal, ni el diablo, ni el sello, ni la bestia, ni el falso profeta, ni la ramera, ni los dragones o los caballos, sino Cristo y su justicia. Todas esas otras cosas que mencioné son simplemente personajes en la película, no son los actores principales de la historia. Por supuesto que veremos cuál fue su rol en el libreto y qué implicaciones pueden tener para nosotros hoy y para la iglesia a través de la historia. Atreverse a enseñar o hablar del libro de Apocalipsis diferente a lo que la mayoría cree sobre el contenido del libro le puede costar ser seriamente criticado y en muchos casos hasta excomulgados de una denominación o concilio. Así que es muy probable que muchas de las cosas que usted aprenda hoy, que aprenda en los próximos meses, no necesariamente va a estar alineado a lo que usted tradicionalmente o ha escuchado o le han enseñado acerca de este libro. Así que yo le voy a pedir que usted sea discreto, que sea sabio, que no se meta en problemas innecesarios, que no es necesario entrar a terreno apache si usted todavía no está completamente preparado para lo que va a enfrentar. Usted puede ser como María, guardarlo en el corazón y ver cómo Dios puede usar eso para afirmarte, darte esperanza y aún mayor precisión en aquello que Él quiere que nosotros vivamos y experimentamos en esta generación. En algunos contextos, la interpretación del Apocalipsis es un factor determinante de la doctrina que se ha aceptado tradicionalmente, lo que se conoce como ortodoxia, o se mide la sinceridad de la persona. Es interesante que entre los cristianos pueden haber diferentes opiniones sobre muchos aspectos de las Escrituras y considerarse desde diferentes perspectivas, pero si alguien discrepa en la interpretación del libro de Apocalipsis, se pone en duda si esa persona es realmente un hijo o una hija de Dios. Por eso no es extraño leer en mensajes de Facebook: si no cree en el rapto, usted no es cristiano. Como si el nacer de nuevo dependería de esa creencia, imagínese, ¿no? O si usted no cree en la gran tribulación como un evento futuro, se duda si usted es una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no han hecho un estudio sistemático del libro de Apocalipsis por sí mismo, que comience desde el verso 1, capítulo 1, hasta el último verso en el último capítulo. Y mucha gente, aún sin haber hecho eso, tienen una postura innegociable, una postura por la cual discuten y es como si fuera una línea que no se puede cruzar, y la realidad es que muchas veces ni han estudiado el libro, no que no lo han leído, que no lo han estudiado. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede estudiar algo y no saber lo que significa. No entrar al corazón del tema que se está
considerando. Se lee, pero estudiarlo es otra cosa. Muchas veces son esas mismas personas las que han visto las gráficas, los diagramas, han leído las novelas, han visto las películas y se han emocionado de una manera extraordinaria cuando escuchan temas de supercomputadoras, microchips implantables, los rumores acerca de un pronto inicio que va a suceder en Israel de la construcción de un templo en Israel, pero nunca han leído realmente y de manera reflexiva todo el libro de Apocalipsis. Cuando van al libro, y esto sucede con más frecuencia de la que quisiéramos, van con la cabeza llena de todas las fascinantes, misteriosas y emocionantes ideas y cosas que le han mostrado en gráficas, en complejas películas que lo que hacen más bien es que lo que le infunden a las personas es temor. ¿Quién ha visto aquí la película Left Behind, Dejados Atrás? ¿Cuántas veces se usó para el ministerio de jóvenes, para que los muchachos aceptaran a Cristo, para que cuando el Señor venga no se queden? Le pasó el susto y volvieron a lo mismo. Una clave que nosotros necesitamos entender de entrada para comprender el libro de Apocalipsis es la consistencia. La consistencia y coherencia es un criterio de interpretación vital para la comprensión de cualquier documento literario. Y hay 6 razones particulares para esto. La primera es mantener la integridad del texto. Mantener la integridad del texto. ¿Por qué esto es importante? Porque la consistencia asegura que el texto se interpreta de manera que respete su estructura y propósito original. Y esto es particularmente importante en textos que tienen un contenido complejo o simbólico, como lo tenemos en el libro de Apocalipsis, que 2/3 partes es simbólico. Imagínense. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos consistencia. Segundo, para evitar contradicciones. Para evitar contradicciones. La coherencia implica que las diferentes partes del texto no se contradigan entre sí. Si una interpretación lleva a contradicciones internas, probablemente no va a reflejar la intención original del autor de ese texto. Tercero, entender el contexto y el propósito. Un enfoque coherente y consistente ayuda a entender el texto en su contexto histórico, cultural y literario. Esas 3 palabras son claves allí. Si nosotros queremos entender el libro de Apocalipsis, no podemos ignorar, como tampoco podemos ignorar en ninguno de los aspectos del estudio de las Escrituras, el contexto histórico, cultural y literario. No es lo mismo leer una carta del apóstol Pablo que leer el libro de Apocalipsis. No es lo mismo leer al profeta Isaías que leer una de las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque son diferentes temas. Aparte de que su literatura es de diferente carácter y naturaleza. Esto es crucial para captar no solo lo que el texto dice, sino también lo que el autor quiere comunicar. ¿Por qué lo está diciendo como lo está diciendo? ¿Por qué usó esa imagen? ¿Por qué usó ese símbolo? ¿Qué está detrás de lo que él está queriendo comunicar? Cuarto, facilita la comunicación de ideas. Los documentos literarios a menudo buscan transmitir mensajes o temas complejos. Por eso, la consistencia y la coherencia en su interpretación aseguran que estos mensajes se entiendan claramente y se comuniquen de manera efectiva. Créanme,
los destinatarios originales de este libro de Apocalipsis no tuvieron problemas en entender su contenido. El problema lo tenemos nosotros, que estamos retirados del original 21 siglos. Imagínense. Estamos retirados de cultura, de vocabulario, de lenguaje, del contexto histórico, social, político, religioso. Por lo tanto, para nosotros es un ejercicio que para ellos no lo fue. Quinto, permite el análisis crítico. Una interpretación coherente y consistente permite a los lectores y críticos analizar de manera más efectiva el texto, explorando los temas, los símbolos, las estructuras narrativas y evaluando también su significado y su impacto. Sexto, respetar la visión del autor. ¿Qué fue lo que el autor quiso decir con eso que escribió? ¿Qué es lo que está comunicando? ¿Cómo él está poniendo en palabras lo que está viendo? ¿Por qué usa ese vocabulario? ¿Qué relación tenía Juan con ese vocabulario? Por lo tanto, la coherencia y la consistencia nos ayudan a respetar la visión del autor. Yo no le puedo poner a la langosta que vio Juan que eran un helicóptero Apache del ejército de los Estados Unidos, porque eso no fue lo que Juan estaba comunicando. Por lo tanto, tenemos que respetar qué fue lo que el autor quería comunicar. Mantener la coherencia y la consistencia en la interpretación, entonces respeta la visión y el esfuerzo del autor. Esto, mis queridos estudiantes, es especialmente importante en literatura donde el estilo, el tono y la elección de palabras son deliberadas y son fundamentales para la comprensión del texto. En este caso, la consistencia interna nos permite ver cómo todas las partes del Apocalipsis se dirigen a un solo tema. Y esto es lo que es importante. Todo lo que usted y yo vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis tiene un solo objetivo. Si bien es cierto que se usan muchas descripciones, muchas imágenes, muchos eventos, muchos números, diferentes escenas, diferentes personajes, todo eso apunta a un solo tema y ese tema es la revelación de Jesucristo. Note que no son las revelaciones de Jesucristo, sino de manera singular. Hay una sola revelación y esa sola revelación se comunica a través de múltiples descripciones, de diferentes escenas, en diferentes y con diferentes personajes, en diferentes maneras de comunicarlo, usando símbolos, usando imágenes, ejercitando la imaginación. Es un solo tema porque es una sola revelación. No solo es importante que el libro entonces tenga consistencia interna en sí mismo, sino que también tiene que ser coherente con la totalidad de la literatura del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Y esto es fundamental para nosotros como ministros competentes del Nuevo Pacto. La pregunta aquí que surge es, si podemos asegurar que el libro de Apocalipsis es internamente consistente y que a la misma vez, como vamos a ver en todo este curso, es coherente con el resto de la literatura del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento, la pregunta que surge es, ¿por qué hay tantas y diferentes interpretaciones? Y eso se debe
a que las mayores discrepancias y múltiples posiciones interpretativas no están en el libro, están fuera del libro. Note bien, no es el libro el que las provoca. La inconsistencia está fuera. La incoherencia está afuera. Y como está afuera, es lo que altera el entendimiento de muchas personas con relación al contenido del libro de Apocalipsis. Esta inconsistencia nace de las 4 escuelas de interpretación más conocidas en la escatología cristiana, que son, número 1, la preterista. Esta escuela sostiene que la mayoría o todas las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado, específicamente en los primeros siglos de la era cristiana, incluyendo la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los preteristas, como se le identifica a los que se identifican con esta manera de interpretar el Apocalipsis, ven el Apocalipsis como un libro que habla principalmente a los cristianos del primer siglo de una manera que le ofrece consuelo durante las persecuciones y las tribulaciones de ese tiempo. Fuera de allí, para los preteristas, el Apocalipsis no tiene mucho más valor, no tiene mucho más sentido, porque si ya se cumplió todo allí, pues lo que iba a cumplir el libro ya se realizó. Esa es la postura de la escuela preterista. Lo segundo, o la segunda escuela de interpretación, es la histórica. La interpretación histórica, ¿qué es lo que hace? Considera que el Apocalipsis lo que hace es describir la historia de la iglesia desde los tiempos de Juan hasta el final del mundo. Según esta interpretación, las diferentes partes del libro entonces simbolizan eventos importantes en la historia del cristianismo. Esa es la escuela histórica. Luego tenemos la tercera, que es la futurista. Los futuristas creen que la mayoría de las profecías del Apocalipsis todavía están por cumplirse. Y esta interpretación lo que hace es que sostiene que el libro lo que está describiendo son eventos que iban a ocurrir al final de los tiempos. Esta fue la visión que se hizo mucho más prominente con el desarrollo de otra escuela de interpretación que se conoce como el dispensacionalismo, que a través del desarrollo de todo este curso vamos a entrar en muchos de esos aspectos para que entendamos cómo afecta la interpretación del libro. Todo eso nace en el siglo XIX y particularmente eso está asociado con un hombre que se llama John Nelson Darby. La cuarta escuela es la que se conoce como los idealistas o simbólica. Esta perspectiva ve el Apocalipsis como una representación simbólica de la lucha eterna entre el bien y el mal. Los idealistas no interpretan el libro de Apocalipsis ni como lo hacen los preteristas, ni como lo hacen los futuristas, mucho menos los historicistas. Ellos lo que dicen es que lo que allí está contenido se cumple en eventos históricos específicos. Por lo tanto, lo que allí está es atemporal, no se puede limitar a tiempo y espacio porque lo que contienen son verdades espirituales. Muchas personas y grupos lo que han hecho también es que combinan elementos de estas diferentes escuelas en su interpretación y comprensión del Apocalipsis. Ahora bien, es importante señalar que en cada una de estas escuelas de interpretación hay múltiples interpretaciones que varían la una de la otra. Así que dentro de los preteristas hay una variedad de preteristas. No todos los preteristas son iguales. Dentro de los futuristas hay una cantidad de personas futuristas con interpretaciones diferentes, con escuelas pseudo futuristas, un poquito preteristas, con un poquito de que todavía falta algo por cumplirse. En fin, hay una gama
de diferentes y múltiples interpretaciones que varían la una de la otra. Sin embargo, hay algo que es común, y esto es lo que a veces no se ve. Hay algo que es común en las diferentes escuelas interpretativas de la revelación que tuvo Juan y que para nuestro estudio es relevante. Por ejemplo, los intérpretes preteristas identifican las imágenes principales del Apocalipsis: la bestia, Babilonia, el anticristo, el falso profeta, la ramera. Lo identifican con la diosa Diana de Roma en el siglo I y también con el culto religioso del Imperio Romano al emperador, especialmente el emperador en turno durante ese tiempo, Nerón. Las interpretaciones históricas generalmente han tratado de identificar esas mismas imágenes con el papado de la Iglesia Católica Romana y en otras ocasiones con la religión del Islam. Los que interpretan de una manera futurística, en otras palabras, que todavía no se ha cumplido lo que allí está, toman esas mismas imágenes y le asignan múltiples interpretaciones, pero la mayoría de las veces apuntan a un renacimiento del Imperio Romano, a un nuevo orden mundial, a un personaje con un poder político religioso que en algún momento aparecerá en la historia, que usted lo debe de haber escuchado más de una vez, que se le conoce allí como el anticristo. La pregunta es, ¿qué tienen estas diferentes escuelas de interpretación en común? Y la respuesta es que todas apuntan al orden o sistemas que los hombres han sido capaces de crear, que tiene la intención de redirigir la atención de la humanidad para que su enfoque no sea Cristo. Note bien, para que su enfoque no sea Cristo. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene en esencia, en naturaleza, algo en común. Y es que han identificado lo que los hombres son capaces de hacer para que la humanidad no se enfoque en Jesucristo. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis, los sistemas y órdenes que los hombres han creado se presentan como los antagonistas y el adversario de Jesucristo a través de imágenes apocalípticas. Por esta razón, el objetivo final de un ministro competente del nuevo pacto no es estar peleando con cuál es de las escuelas de interpretación más precisa, sino que nuestro enfoque es en Jesucristo, el vencedor sobre cualquier orden, sobre cualquier sistema que no sea de origen divino y que no refleje la naturaleza de Dios. Por lo tanto, la atención nuestra se dirige a aquel que estuvo muerto pero resucitó, y no hacia lo que está vivo y va a morir. No te desgastes en eso. No pierdas el tiempo en eso, porque el enfoque es al que estuvo muerto y resucitó, no a lo que está vivo y morirá. Y esto es clave para nosotros, mis queridos estudiantes, porque es allí que vamos a poder desarrollar el oído espiritual para escuchar lo que Juan dice, lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Juan mismo dice que se le dio a él la revelación de Jesucristo. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Note la coherencia, note la unidad, note la consistencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La intención del libro de la Biblia, del último libro de la Biblia, es la revelación suprema
de cómo Cristo es superior y triunfante sobre todo sistema, sea este de carácter religioso, político, económico o educativo que los hombres han creado. Así que la intención de la revelación no es crear miedo, sino ilustrar el triunfo de Jesucristo sobre todo sistema creado por los hombres, los sistemas del mundo y sobre toda obra diabólica. A través de los relatos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús que se opone. Él se opone constantemente a los sistemas religiosos de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y también al imperio romano. De hecho, en las parábolas Jesús decía que el reino que vino a traer es totalmente diferente al que ellos anticipaban en el judaísmo. El reino de Jesucristo es un reino que no es de este mundo. Él se lo dijo a Pilato y que ahora opera en y por la gracia de Dios. Un detalle interesante de los evangelios es que los líderes religiosos del tiempo de Jesús se dieron cuenta que Jesús los estaba desenmascarando con cada parábola que él contaba. Mateo 21:45 lo dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los estaba desmantelando, los estaba exponiendo, les estaba sacando a la luz su hipocresía, les estaba sacando a la luz todo aquello de falsedad, de mentira, de engaño, de hipocresía. Ellos, oyendo las parábolas, se dieron cuenta que él los estaba exponiendo a ellos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se registra también cómo aquella iglesia naciente, cómo se estaba liberando de la religión, cómo estaba soltándose de todo aquello, la inclusión de los gentiles, el avance del evangelio, el alcance, la transformación de ciudades completas, mis queridos estudiantes. Allí había una iglesia de avanzada. En las cartas de Pablo es evidente que él veía claramente la dicotomía entre religión y el evangelio de Cristo. A los romanos él les dice que la justicia no está en los ritos religiosos ni en la ley, sino en Jesucristo el justo. En la primera epístola a los Corintios, Pablo se opone a los excesos religiosos que se estaban desarrollando en la joven iglesia de Corinto, cómo ellos trataron de filosofar el evangelio y reducirlo a una filosofía humana más. En la segunda epístola, él hace la diferencia entre el ministerio del Espíritu y las manipulaciones del método religioso. Él dice que él no se quería encontrar traficando en ese engaño. Y eso lo dice en el capítulo 4. Por eso él dice que delante de los hombres y de Dios, su conciencia estaba en paz, estaba clara. Él no estaba renunciando a enseñarle toda la verdad. En la carta a los Gálatas, él niega enfáticamente que haya otro evangelio, como el creado allí por la religión legalista. El evangelio es Jesucristo. Le escribe a los Efesios y allí él contrasta el exclusivismo religioso con la universalidad del evangelio de Cristo. Y él allí específicamente establece que de los dos pueblos hizo uno y ahora nace una nueva humanidad en el planeta Tierra. A los colosenses les escribe para combatir los efectos de la religiosidad y el paganismo de la región de Asia, haciendo énfasis en ¿qué? En la preeminencia de Jesucristo, que él lo presenta como la vida de todos los que están en él. El escritor de la carta a los Hebreos nos presenta la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, los ritos, las ceremonias, las leyes, la religión judaica, cómo no tiene poder para transformar y cómo se había convertido para muchas personas en los sustitutos de la vida de Jesucristo. Y Santiago dice
que si uno se limita a cumplir con los rituales, nada más, la religión del tal es vana. La fe en Cristo es el resultado de la vida de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe es una fe que acciona por quien es el autor de esa fe. Y finalmente llegamos al Apocalipsis, donde Juan relata como si fuera un artista en forma de imágenes que los sistemas creados por los hombres mundanos y religiosos intentan superar y pervertir la fe en Cristo, pero que Jesucristo supera todas las maquinaciones de la religión con su propia vida y obra. Si esto es así, y la evidencia bíblica lo comprueba, entonces el libro de Apocalipsis es consistente con toda la literatura del Nuevo Pacto que está en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es entonces el mensaje principal de la literatura del Nuevo Testamento? Mostrar que el Evangelio de Jesucristo no es una religión, no es un sistema creado por los hombres, y que el verdadero evangelio está en conflicto con la religión creada por los hombres, pero que Jesucristo es el vencedor sobre todas esas cosas. La pregunta que surge es, ¿y por qué esto es importante? ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia del siglo XXI? ¿Qué implicaciones ha tenido esto para la iglesia en todas las épocas? ¿Qué relación? ¿Qué y cómo afecta eso que le acabo de decir a la cosmovisión de un creyente en cualquier generación? Y es aquí donde este curso será diferente a lo que comúnmente se considera cuando se enseña el libro de Apocalipsis. La mayoría de los estudios y libros que usted pueda haber leído, y yo he leído muchos, que se han escrito sobre este tema, comienzan interpretando Mateo 24 o las 70 semanas de Daniel, o están fascinados con el rapto de la iglesia, o tratar de encajar algún evento reciente que supuestamente explica uno de los capítulos del libro de Apocalipsis. No hace más que una bomba estallar en el Medio Oriente y ¡pum! De alguna manera eso encaja en el libro de Apocalipsis. No hay un evento, una tragedia, una situación catastrófica en el mundo. De alguna manera la venida de Cristo está más inminente en ese momento que lo que estaba ayer. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la fascinación es tratar de encajar cosas que no tienen relevancia con lo que el autor del libro nos está queriendo comunicar. Por lo tanto, nuestro acercamiento será mucho más completo, porque vamos a considerar la escatología a la luz de una exégesis responsable de toda la Escritura, especialmente, y esto es clave, especialmente las implicaciones que tiene la salvación en el propósito eterno de Dios. No pierda ese punto a través de todo el estudio. La clave está en entender cuál es el propósito de la salvación. Para entender el libro de Apocalipsis, no podemos comenzar con él. Vamos a tener que regresar, ir al pasado. Después de todo, como les dije al principio, 2/3 partes del libro son referencia del Antiguo Testamento. Imagínense toda la historia que se está queriendo comunicar, que para usted y para mí es extraña. Para los oyentes, los que leyeron, no era extraña, era familiar para ellos. Para que el libro de Apocalipsis sea lo que Dios siempre quiso que se convirtiera para su iglesia en cada generación, necesita ser coherente con la teología de toda la Biblia. Usted no lo puede desconectar de la metanarrativa. Usted no lo puede sacar como si fuera un libro aislado que le está metiendo miedo a la gente, lleno de códigos y secretos. No, es parte de la narrativa y es una narrativa gloriosa.
En las palabras de Donald Fairbairn en su libro Los debates tribucionales y mileniales, ¿de qué lado estaba la iglesia del primer siglo? Él dice, la importancia de la escatología radica en la forma en que da testimonio de la unidad de las escrituras, la unidad del propósito de Dios y en última instancia, la unidad de la bondad del Dios que adoramos. Una de las enseñanzas más comunes del cristianismo contemporáneo es la que considera que el propósito de la salvación es ser llevado al cielo, estar en el cielo después de la muerte o vivir en el cielo por la eternidad. Esta idea del cielo como el propósito de la salvación es la que continuamente se enfatiza en las canciones, se enfatiza en los himnos, se enfatiza en las películas, se enfatiza en los dramas, que de alguna manera u otra esto se tiene que acabar para que nosotros eventualmente podamos llegar a nuestra patria celestial. Toda esa temática se filtra constantemente, mis amados. La gente las escucha, las canta, las repite y continuamente, mis amados hermanos, hay una continua exposición y es de allí que mucha gente obtiene su conocimiento teológico y en particular su comprensión de la escatología. La pregunta que como estudiantes nosotros debemos hacernos es, ¿cuál es el origen de la idea de un destino celestial o llegar al cielo? ¿Dónde comienza? ¿Cómo se forma? De hecho, hace unos cuantos años empecé a escribir un libro que se llama Tu destino no es el cielo. Y luego de hacer la investigación me di cuenta que muchas de las enseñanzas sobre el cielo, sueños del cielo, visitaciones del cielo, rayan más en una mente activa y súper imaginativa que en lo que en realidad es el propósito de Dios para la humanidad. Pero ¿quién puede competir con alguien que dice que fue y vino? Imagínense. Por lo tanto, la gente cree más, aunque los sueños se contradigan, que lo que la Escritura nos está comunicando en la meta narrativa. Porque no es un tema aislado. Por lo tanto, la pregunta está en pie. ¿Cuál es el origen de la idea de un destino celestial o llegar al cielo? Antes de responder a esa pregunta, permítanme describir el concepto de lo que la mayoría de las personas entienden sobre el cielo. Para muchos cristianos, hoy en día, el cielo se ve como un lugar celestial, de otro mundo, donde vagan espíritus perfeccionados, pero que no tienen cuerpo. Conceptualmente, es no terrenal, donde todo parece y permanece igual. Allí hay calles de oro, hay un mar de cristal, se percibe como un lugar puramente espiritual, sin tiempo, no hay espacio, donde no hay nada que hacer más que flotar alrededor del trono y contemplar a Dios. Y usted dice, wow, yo creía que era así. Algunos juran que es así. Pero ¿de dónde nacieron esas ideas? ¿Cómo llegaron hasta nosotros? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde está? Hay una recompensa para el que lo encuentre. ¿Dónde dice la Escritura que el destino final de la humanidad es el cielo? ¿De dónde nacieron esas ideas? ¿Por qué en uno de los temas más importantes de las Escrituras hay tanto mal entendimiento en el mundo cristiano? Y para la respuesta tenemos que hablar un poquito de Platón. El filósofo griego Platón nació en el año 427 a.C. Platón es reconocido como uno de los filósofos más destacados de la historia y aunque vivió 4 siglos antes de Cristo, sus enseñanzas han tenido
un gran impacto en la doctrina cristiana desde el primer siglo y siguen influyendo en el pensamiento cristiano hasta el día de hoy. Platón decía que lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestro mundo físico, árboles, sillas, caballos, plantas, personas, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros saboreamos y olemos, no es real. Él decía, eso no es real, eso es una idea. Lo real es lo que está detrás. ¿Vio? Lo que mis ojos están viendo ahora, según la filosofía platónica, no es real. Por ejemplo, si todos tienen una idea de lo que es un caballo, pues cuando comparamos un caballo con otro podemos ver que hay diferencias, pero todos sabemos que son caballos porque existe una idea acerca de un caballo. Y esta idea se convierte en el caballo perfecto. El caballo entonces existe como una idea, como una forma. Es una de las filosofías platónicas. Debido a que solo las ideas de las cosas perfectas, decía Platón, entonces el reino de las ideas es muy superior a este mundo físico en el que nosotros estamos viviendo. Como resultado, Platón quería liberar a las personas de su esclavitud a este mundo. Y él hace una parábola. La parábola se llama La Cueva. Y él explica allí cómo una persona podía ser liberada de la esclavitud a las sombras de este mundo al tomar ¿qué? Conciencia de la realidad superior de la forma. En la parábola, él afirmaba que todos los seres humanos estaban encadenados en la oscuridad, creyendo que la realidad son las cosas que vemos a nuestro alrededor. Usted ha escuchado a algunos creyentes decir, ay, ya yo quiero salir de esta miseria para entrar al cielo, porque allí yo voy a estar en un estado de paz eterna. ¿Vio? ¿De dónde sale? Él decía que existe una realidad superior, que está más allá, que si pudiéramos ser libertados y experimentarla, entonces entenderíamos que es mucho mejor, porque es la verdadera realidad de la cual todo lo demás no es solamente, sino una sombra. Para Platón, el cielo es en el que el hombre está libre del imperfecto mundo físico y material. Platón creía que el hombre está compuesto principalmente del alma y que el alma del hombre está atrapada en un cuerpo, algo así como estar encerrado en una prisión. Para Platón, la salvación ocurre cuando el alma se libera de este cuerpo que es para el alma una prisión. Una vez el alma es libre, entonces ella puede entrar y vivir al reino de las formas puras, lo que él le llamó el bien absoluto o la forma pura. ¿Qué tiene que ver la visión de Platón sobre el cielo con el cristianismo? Bueno, quizás para muchos de ustedes es una sorpresa que los primeros padres de la iglesia fueron fuertemente influenciados por la filosofía griega. Algunos realmente creían que Dios le había dado la filosofía griega al mundo gentil para prepararlo para la llegada del Mesías, de la misma manera que Dios usó a Moisés para preparar al pueblo de Israel. Platón entonces, de esta manera, se consideraba que tenía un tipo de rol preparatorio para el evangelio. Ellos creían que los grandes filósofos habían sido receptores de la luz universal de una revelación divina a través del logos, que a través de la razón humana ilumina entonces a todo hombre que viene a este mundo. Como resultado, muchas de las ideas de Platón fueron adoptadas por estos primeros e influyentes líderes cristianos. Entre ellos se los coloqué algunos allí para que usted lo tenga, haga su propia investigación: Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea y por último, y el más importante para nuestro propósito, es el teólogo Agustín, año 354 después de Cristo. Agustín se sintió bien atraído por la interpretación espiritual del reino. Para Agustín, el reino de Dios consiste en la vida eterna con Dios en el cielo. No pierda eso de vista. Para él, el reino de Dios consiste en la vida eterna con Dios en el cielo.
¿Sabe cuántos creyentes piensan que la vida eterna comienza cuando ellos entran al cielo? Que aquí están sobreviviendo, pero que si son libres de esta prisión, entrarán entonces a la vida eterna. Michael Black, en su comentario, dice que fue la visión espiritual de Agustín del reino la que también contribuyó a su creencia de que la iglesia es el cumplimiento del reinado de 1000 años de Cristo. Mire de dónde viene. Eso viene a través de una trayectoria. Lo que sucedió allí es que se espiritualizó el enfoque y se convirtió en la postura que adoptó la Iglesia Católica Romana, que todavía al día de hoy prevalece esa doctrina, pero también es una perspectiva muy aceptada en la Iglesia protestante y en el pensamiento occidental de este tiempo. Así que el origen de la visión no bíblica del cielo en el cristianismo se puede encontrar en ¿qué? En la adopción por parte de la iglesia de conceptos claves de Platón. Y recuerde, hoy es una introducción. Todo esto lo vamos a ir viendo a través del desarrollo de todo este curso. Terminemos esta lección considerando entonces la idea bíblica del cielo. Aunque la idea de ser liberados de nuestros cuerpos puede ser tentadora para algunos, la Biblia presenta un concepto del cielo completamente diferente. Según la Biblia, el cielo es en realidad una restauración de nuestro universo físico, que incluye lo que Juan le llama en el último capítulo una nueva tierra y un nuevo cielo. En lugar de habitar en un lugar abstracto y en otro mundo, en otras galaxias, en otro planeta, en otro más allá, en otro fuera de todo esto, la Biblia continuamente señala y apunta a que esta creación va a ser restaurada. La tierra será resucitada. Por lo tanto, a nosotros nos será familiar, con la diferencia que será mucho mejor. Juan describe eso, lo que va a suceder y lo que sucede cuando eso se está ejecutando en la historia. Por lo tanto, será un lugar donde la cultura, donde la sociedad continúan disfrutando de ser productivos, de ser personas que viven en tiempo y espacio con cuerpos físicos pero resucitados, que viven dentro del tiempo, que ocupan un espacio. En lugar de sentarnos sin hacer nada, vamos a servir y adorar activamente a Dios y a servirnos los unos a los otros como lo hacemos hoy. Y luego vamos a explicar todos esos elementos cuando se indican allí de lo que está sucediendo en ese mensaje de Juan. La Biblia lo presenta como un lugar fascinante, donde pasaremos una eternidad aprendiendo y descubriendo la maravillosa nueva creación de Dios. Por lo tanto, el concepto de una creación restaurada es un tema principal, mis queridos estudiantes, de toda la Biblia. Lo vamos a ver, de toda la Biblia. Y si Dios tiene que pasar esta como por el fuego, también lo hará. Pero es la misma creación. Dios maldijo la tierra en la desobediencia del primer hombre. Y en ese momento, la tierra y todo el universo cambiaron. Pablo dice esto, Romanos 8:20. Él dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ojo, del que la sujetó ¿cómo? En esperanza. El universo y toda la creación, recuerde, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo y toda la creación que previamente había sido declarada por Dios como extremadamente bueno. Verso 31 del capítulo 1 de Génesis. Fue sometido por la desobediencia del primer hombre a un estado de decadencia y desde ese momento sufrió un proceso de descomposición. Sin embargo, la promesa del Mesías
se anunció. Sería ese que vendría, que Juan lo describe en el capítulo 3, verso 8, a deshacer las obras del diablo, lo cual incluye no solo redimir a la humanidad de la pena del pecado, sino también restaurar la creación física de Dios a su estado perfecto antes de la desobediencia. Y es en ese momento que Pablo también dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 21. La Biblia comienza con la desobediencia en Génesis y termina con la restauración en Apocalipsis, donde el cielo, la nueva Jerusalén, se unirá con la tierra. Y Juan, mirando eso que se le está mostrando, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto terminó como comenzó. Génesis 1 y 2, no hay presencia de pecado, no hay presencia de muerte, no hay presencia de Satanás. Apocalipsis 21 y 22, no hay presencia de muerte, no hay presencia de pecado, no hay presencia de Satanás. El propósito se consuma y veremos la creación restaurada a su totalidad. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, en la próxima lección donde comenzamos, no podemos comenzar en Apocalipsis. Tenemos que comenzar estudiando por qué estamos aquí. ¿Cuál es la misión? ¿De qué se trata este asunto del hombre como custodio, administrador de la creación? ¿Por qué se le confía a su cuidado? ¿Y qué Dios ha hecho para que el hombre sea restaurado a su posición y su identidad original? Siempre la mejor forma de entender cómo concluye algo es comenzando por entender cómo fue que comenzó. ¿Alguno de ustedes ha llegado los últimos 15 minutos de la película y ha tratado de entender de qué se trataba? Creo que los errores que cometemos cuando empezamos por el final son serios, porque no entendimos los primeros 45 minutos de la película. Esto es lo que va a suceder. Si entendemos el principio, el final tiene sentido. El final es glorioso. El final cumple el propósito y se consuma la razón de nuestra salvación. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, esto será un viaje transformador. Esto vamos a ir en escala. Vamos a ir al Génesis otra vez. Vamos a ver esos primeros 5 capítulos, no solo el capítulo 1, no solo el capítulo 3. Vamos a ver qué sucedió en el desarrollo de la humanidad. Vamos a entender qué cosas empezaron a mostrarse en el desarrollo de la humanidad. Cómo el deterioro alcanzó su máxima expresión y cómo la promesa del Mesías seguía constante y permanente a través de la historia hasta lo que dice Pablo en el tiempo cumplido. Cuando el tiempo era el preciso, Dios envió a su Hijo. Esa restauración ya se ha dado, está consumada y ahora nos compete a nosotros vivir y expresar
como nueva criatura y naturaleza eso que ya hemos recibido como herencia en Cristo Jesús.